Para ser piadosos es necesario conocer la palabra de Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios no puede ser una persona piadosa. No puede. Tiene que ser, tiene que conocer la palabra de Dios. Ok. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, eso ya lo vimos, es muy importante. Los felicito, noté que hicieron un esfuerzo por estar aquí temprano. Oramos juntos, cantamos el canto, ya empezamos en la parte que estábamos empezando. Adelante, sigan con ese esfuerzo. Sigan con ese esfuerzo, ¿sí? Vale la pena. Ah, Tener la satisfacción de que lo hice para el Señor y lo hice bien, le di lo mejor a Él. Y cuando escuchamos la palabra, la respuesta, ¿cuál es? Obediencia, ¿cierto? Se espera que seamos obedientes al escuchar la palabra de Dios. Am, Escuchar la palabra de Dios no es un acto pasivo y sin conexión, es una disciplina espiritual y la debe cultivar. En la disciplina espiritual de escuchar la palabra, algo importante, creo que no lo he mencionado todavía, es esto. Discipline su mente para mantenerse enfocado mientras está escuchando la palabra del Señor. Discipline su mente. Cosas que le pueden ayudar. Si usted usa una Biblia electrónica, ponga su teléfono en Airplane Mode. Póngalo de tal manera que no pueda entrar nada allí. Entonces usted lo separa si es electrónica. Mejor si es de papel, pero si es electrónica, ahora se usa mucho, entonces haga algo con ese teléfono que usted no esté compartiendo nada, nomás la escritura, es todo. Y si no puede hacerlo, consígase un iPad. Los iPads es fácil porque no hay interrelación entre las aplicaciones. El que usted abre, ese es el único que tiene presente. Y también le puede poner en Airplane Mode y ahí puede llevar notas. Y no, bueno, a mí me gusta, yo no uso papel casi para nada. Ahora todo lo tengo aquí, todo. O uso otros que son electrónicos. Pero si usted no trabaja así, entonces fíjese que usted está disciplinado cuando está en la palabra. ¿Sí? Si está escuchando una predicación, preste atención, entrene su mente a prestar atención. Y si usted piensa que dejó los frijoles prendidos, pues haga algo en su casa antes de salir que le dé seguridad de que no tenga esa preocupación. Y pídale ayuda al Señor cuando va a escuchar. Mire, el predicador antes de predicar ora y le dice al Señor, Señor, ayúdame a permanecer fiel, a estar centrado, bien concentrado en entregarla. Y el que escucha la palabra está orando, Señor, ayúdame a estar concentrado, a ser disciplinado en mi mente, en mis pensamientos y a estar enfocado en lo que estoy recibiendo. Es tu palabra. Entonces es ambos lados, ¿sí? Es parte de la disciplina. Y llegar temprano es esencial. Es esencial. ¿Sí saben por qué? Porque le quita distracciones, le ayuda a disfrutar todo lo que se hace desde el principio, le ayuda a estar más relajado. Si no es así, usted se pone una tensión sobre usted mismo que le impide progresar en áreas que se puede hacer difícil. Y algunos de nosotros podemos tener dificultades en el aprendizaje. Entonces, ayudémonos, quitémonos las cargas, quitemos lo que es tropiezo, vamos haciéndolo a un lado y seamos disciplinados. ¿Sí? Entonces, desde el sábado usted se prepara para venir a escuchar la palabra. ¿Qué hace el sábado? Más bien es que no hace el sábado. No ve televisión, no se ponga a ver televisión en la noche. No, perdonen que les diga, no sean tontos. Yo asumo que ustedes no lo hacen, pero es tonto pensar que usted se sienta a ver una película el sábado en la noche y que su mente va a estar lista el domingo para escuchar la palabra. Es tonto, es un engaño, es un autoengaño. Su mente no... Mire, Dios nos dio algo tan poderoso como la mente. Y si nosotros no somos sabios y disciplinados para cuidar nuestra mente y la estamos exponiendo a todo tipo de cosas sin ningún horario, sin ningún tipo de restricción, cuando vamos a la palabra, pues está rebotando contra un montón de muros que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Entonces es tonto pensar que yo puedo servirme con las cosas del mundo y venir a servirle al Señor. Es tonto, no sucede así, no pasa. Sí, lo que está diciendo el hermano Israel es ser disciplinados. Yo creo que es muy buena idea en tener un día, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con el diario. Él está usando el día lunes para hacer el diario.
En lugar de tener la semana a ver qué día cae o si a última hora estoy escribiendo algo, es mejor. Sí, es mejor, sí. Sí, es mejor ser disciplinado en eso. Creo que ahora el Ministerio de Oración, por lo menos de las 6 de la mañana, han tomado una disciplina diferente de dividir los días de la semana para orar específicamente por áreas donde al final de la semana recorrieron áreas diferentes que la iglesia está necesitando, que el Señor quiere. Entonces es más efectivo todavía, sí, sí es cierto, es buena idea. Entonces, escuchamos la palabra, tenemos una actitud de obediencia ante la palabra del Señor, nos ayuda a ser puntuales para quitar todas esas cargas, esos afanes, estar relajados, disfrutar desde el principio y saber que escuchar la palabra no es un acto pasivo, es un acto activo. Sí, es algo que está conectado con disciplinas espirituales. Leer la palabra de Dios fue el punto número 2 que vimos. Jesús le decía a su audiencia en el libro de Mateo, ¿no han leído? Así dice, ¿no han leído? ¿A quién le dice? Cuando le dice no han leído, ¿a quién le dice? No le oigo, hermana Blanca. No, nosotros no estábamos allí. Eso fue escrito hace 2000 años. A los judíos. ¿Te saben clase de hermenéutica? Ok, se saltó el puente antes de observar. Eso es lo que aprendemos a observar el texto antes de hacer el puente con nosotros el día de hoy. Si Jesucristo le dice eso a los fariseos y a los saduceos, porque ellos vienen y le hacen preguntas para desafiarlo a él. Y le dice, ¿qué no has leído? O sea, ¿para qué estás preguntando eso que no has leído? Si las escrituras les está mostrando que ellos en realidad no conocen las escrituras. Entonces, ahora si nos vamos a la aplicación, la parte que la hermana Blanca está compartiéndonos. Ahora sí, hermana, la aplicación. Sí, entonces nos llama la atención, ok, ¿cuáles son las preguntas que tengo en la vida? ¿Cuáles son las dudas que tengo? ¿Cuáles son esas áreas donde estoy inseguro para tomar decisiones? ¿Cuáles son esas áreas que hay evidencia de que no estoy prosperando, no estoy creciendo? Estaba hablando ahora con Jesús en mi oficina, yo le decía, mira, cuando una persona se somete a la palabra de Dios disciplinadamente, cada semana esa persona es transformada. Y si no es transformada, no está el Espíritu de Dios en esa persona, no puede estar. Porque la palabra, el Espíritu Santo es el que la toma y la hace vida en nosotros. La palabra es viva, pero Él es el que lleva esa dinámica. Nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón, pero notamos el cambio al exponernos a la palabra del Señor. ¿Cuánto de la palabra debemos conocer? Toda la palabra. Entonces ustedes todos ya leyeron toda la Biblia. Levante la mano si usted ya leyó toda la Biblia, los 66 libros. Levántela alto, yo quiero ver esas manos bien levantadas. Ok. Los que no la han leído, ¿por qué no la han leído toda todavía? Ánimo. Échenle ganas, tienen que leerla toda. Tienen que leerla toda. Mire, piensen esto, si cuando eran novios antes de casarse, el novio le escribe una carta a la novia y la novia abre esa carta, digamos que una carta de 5 páginas y lee la página 3 y la cierra. Y pasan 10 años y leíste la carta, leí la página 3 y quedé la 1 y la 2 y lo que te dije en la 4 y como concluí en la 5, ¿cómo es posible? ¿Que no te interesa mi amor? Sería la pregunta. ¿Por qué me tratas así? Hay un nivel de menosprecio en realidad. Entonces, la palabra, la Biblia es una carta de amor de parte de Dios. Dios muestra su amor, su bondad, su misericordia. Y piensen en esto. Si usted solo ha leído por pedazos la Biblia, esos gaps que hay allí le están faltando a usted para entender el mensaje completo. Usted necesita el mensaje completo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Muy bien. Ya sabía que Rafael por allí iba a ser. Entonces, toda la Biblia, léanla toda. Y eso es lo que vamos a entrar hoy más en detalle en lo que es los consejos para leerla. Entonces, los consejos para leerla es apartar tiempo. Aparte tiempo para hacerlo. Aparte tiempo para hacerlo. A lo que se refería Israel ahora es tenga un tiempo separado para leer la Biblia. Es decir,
Es lo que Dios dice. Digamos, ¿cuál es la persona más importante en su vida? Persona que usted puede ver y tocar, de carne y hueso. Normalmente es la pareja, ¿cierto? La persona que vive con usted, la persona que está cerca de usted. Cuando esa persona le dice, quiero hablar contigo, y usted está muy ocupado, le dice, espérame aparto un tiempo porque quiero escucharte. Quiero sentarte contigo, mirarte a los ojos y saber qué es lo que me quieres decir. Y usted presta atención a lo que esa persona está diciendo. Si es de una manera casual, que hay muchas conversaciones casuales, y siempre es así, no hay profundidad en esa conversación jamás. Entonces se tiene que apartar tiempo para eso. Se separa el tiempo específicamente para eso. Entonces con Dios así es. Usted aparta el tiempo para leer la palabra. Mire, si usted escucha toda la Biblia en 62 horas, usted la escucha desde Génesis hasta Apocalipsis. 62 horas. Y hay un montón de gente que 62 horas se las dan al televisor. Y dicen, no, es que la Biblia es muy larga. No es que no tengo tiempo. No es que no entiendo. ¿Cómo va a poder? Si tiene su mente toda revuelta con lo que el mundo da, porque la televisión, la gran mayoría, es cosas del mundo, cosas que no edifican para nada, no sirven para crecer espiritualmente. Entonces, necesita apartar tiempo para hacerlo. Si usted toma 15 minutos de lectura al día, en un año usted la lee toda. 15 minutos nada más. Usted la puede leer toda, completa, en 365 días. Entonces, es posible leerla toda, ¿cierto? Porque se ve como un libro muy grande, como mucha información. Pues si usted le dan un pastel grande y se lo quiere comer todo, ¿cómo se lo come? Un pedazo a la vez. Y está con el dolor de estómago, pero un pedazo a la vez hasta que lo acaba. Igual con la comida, una cucharada a la vez hasta que termina. Entonces la Biblia es así, pero necesita apartar el tiempo para hacerlo. Entonces busque hacerlo todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar. Todos los días. Para mí yo me despierto, eso es lo que yo hago. Bueno, es un ejemplo nada más, yo no soy la norma aquí, Cristo es la norma, pero nos puede ayudar o usted puede compartir. Yo cuando me despierto, lo primero que hago es orar. Estoy pensando en el Señor y hablando con Él. Así empieza mi día. Y de allí cuando me levanto, yo tengo mi Biblia en audio, yo la escucho mucho, porque tengo muchos estudios que hacer cuando me siento, pero empiezo a escucharla en audio. Y el sistema que estoy usando me permite ir por la Biblia más de una vez, toda la Biblia más de una vez al año. Y me permite escuchar 10 capítulos de 10 libros diferentes todos los días, mínimo. Y a veces, si tengo un poco más de tiempo, escucho 20 o hasta 30 capítulos. Yo no quiero parar. Y no me gusta estar en el día si no la estoy escuchando. Entonces, cuando paro, cuando tengo ratos de silencio, ahí la estoy poniendo. Entonces, eso es dele y dele y dele, aparte de la lectura que hago mucha lectura de la palabra. Entonces, yo tengo ese tiempo. Si no lo hago, me siento rarísimo. Rarísimo. ¿Cuántos de ustedes desayunaron hoy? ¿Todos desayunaron? Algunos no. Hay personas que no desayunan, otras que sí. Pero las personas que sí desayunamos, a esta hora ya las tripas están sonando y estamos incómodos. ¿Por qué? Porque todos los días lo hacemos. Que así sea con la palabra, que empiece a sonar allá adentro como que algo se desajustó. ¿Por qué? Porque no la he leído. No la he escuchado. Mejor leerla. Yo creo que es mejor leerla. Entonces mi ejemplo ahí queda por allá como resguardado. Yo tengo mi manera de hacerlo, no tiene que ser como yo lo hago. Entonces, todos los días a la misma hora. Segundo, busque un plan de lectura. Busque un plan de lectura. Tiene que tener un plan porque son 66 libros y eso no se conquista así nada más, sin tener un plan. Tiene que tener un plan. Entonces, todos los días, hagamos una cosa, piense cuál es la hora del día en que usted lo puede hacer, todos los días. Ahora, piense en esto, para hacerlo, ¿qué es lo que tiene que dejar de hacer? Porque los que no la han leído toda es porque no tienen un plan.
porque no tienen disciplina en la misma hora o porque tienen temor de entrarle a toda la Biblia o hay conceptos que le están impidiendo y eso se tiene que vencer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quitar o qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que lo mejor que puede hacer es en la mañana, no en la noche, con la Biblia. Procure no hacerlo en la noche, porque en la noche usted va a estar cansado. Va a estar cansado y el nivel de captar se reduce considerablemente en la noche. ¿Sí? Entonces es mejor en la mañana. No es una ley, no lo tome como una ley, es un consejo. Pero en la mañana es mejor. Entonces, no, pues que en la mañana me voy a trabajar. Pues levántese media hora antes. ¿Acaso no vale la pena hacerlo por Dios? Se levanta media hora antes. ¿Qué hace cuando le invitan a pescar allá en el océano? Tiene que estar a las 4 de la mañana, no sé dónde. Ahí está, ¿no? Y bien listo y con el equipo. Entonces, la palabra vale más que eso. ¿Tiene sentido? Y cuando hace un plan de lectura, evita la picada de azar. Acuérdense de la picada de azar. Entonces, si usted lee 3 capítulos al día y el domingo, este es un plan, y el domingo lee 5 capítulos porque yo asumo que el domingo para usted es el día especial de la semana donde usted hace más cosas dedicadas para adorar a Dios que el resto de la semana, porque es el domingo, porque es el día para el Señor. Entonces, 3 capítulos al día y el domingo lee 5 capítulos, la puede completar toda en un año. Y eso no debe tomar. Yo ahora dije que 15 minutos, creo que estoy equivocado en lo de los 15 minutos. Yo creo que es un poquito más al día para leerla toda. Entonces, puede leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento cada día. ¿Dónde encuentra un plan como estos? ¿En su teléfono? Bible App. ¿Conocen el Bible App? ¿Sí? ¿Todos lo conocen? ¿Lo han visto? ¿El icon? ¿Alguien no ha visto el icon de Bible App? Todos ya lo conocen. ¿Sí? Porque lo puedo poner allí para que lo miremos. Ya lo conocen. Ok. Bible App, allí busca planes. Usted puede buscar muchos planes. ¿Sí? Entonces procure que le dé algo así que parte del antiguo y parte del nuevo. Y lo sigue. Y ahí le va marcando los días. Automáticamente le marca los días que está leyendo. Sí. Entonces, déjenme ver si... ¿Ahí se está viendo la pantalla lo que tengo? Ok, este es el Bible, el Holy Bible se llama, yo digo Bible App. Este es el plan que yo estoy usando. Oh, pero es que lo uso en mi teléfono, no va a salir aquí. Pero, ok, no va a salir aquí porque lo tengo en el teléfono. Pensé que les podía mostrar. Ok, démoslo así. Entonces busque un plan o en su Biblia. Si usted tiene una buena Biblia, en la parte de atrás está una lista con unos cuadritos y usted va marcando ahí cuál capítulo leyó. Y le da todo el orden y se la da para leerla en un año. Use esos planes también. Biblias de estudio traen eso. Las Biblias por lo general tienen. En la internet busca un plan de estudio de la Biblia. O si quiere que yo le ayude, le puedo ayudar a armar un plan de estudio de la Biblia. ¿Sí? O busque a alguien en la iglesia, alguien maduro en la iglesia que le ayude a hacer eso. Pero tenga un plan de lectura. Tercero, busque una palabra o versículo de la lectura para meditar. Para meditar. La meditación es otra disciplina. Ahorita solo la vamos a mencionar y después la vamos a estudiar más en detalle. Pero meditar la palabra no es hacer una posición rara de empezar a decir y poner la mente en blanco. Meditar no es poner la mente en blanco, al contrario, meditar es llenar la mente. Eso es meditar. Las religiones orientales han tergiversado el significado de lo que es la meditación. La mayoría de la gente tiene un concepto erróneo de meditar. Meditar es no dejar la mente en blanco, sino llenarla de algo y hacer como hacen las vacas. ¿Cuántos estómagos tienen las vacas? ¿Quién se acuerda? 4, yo siempre digo que 5, pero bueno, 4. Entonces la vaca, ¿qué hace? Va y muerde el pasto. ¿Sí han visto las vacas que todo el día están masticando? Todo el día. Usted mira una vaca y es raro que no esté masticando. Y es que mastica y va al primer estómago, lo regresa, lo mastica de nuevo, se va al segundo estómago, lo regresa, eso está rumiando.
Y después hasta el cuarto, y por eso es que dan leche. Entonces, si usted rumía la palabra, va a dar leche, ¿no? Pero va a aprender. Es la manera de hacerlo. Entonces, yo el otro día iba para el aeropuerto, el viernes, pensando en la clase. Dije, hace días que no he hecho meditación extensa. Pues voy manejando, ni modo que me ponga a abrir mi Biblia mientras voy manejando. Entonces, ¿qué necesito para poder meditar? ¿Qué necesito? Conocer la palabra, tenerla donde, en mi mente y en mi corazón. Si no la he memorizado, no puedo meditar. Es necesario memorizarla para poderla meditar. Entonces empecé a meditar en el Salmo 1, que esa es la tarea de ustedes. Déjenme la apunto aquí. Salmo 1, se lo van a memorizar esta semana. Está fácil, es súper fundamental. Oh, no, perdón, fue el Salmo 23, pero bueno, dejemos el Salmo 1 porque se habla de la palabra. Fue el Salmo 23. Empecé a meditar, yo lo había hecho antes, pero empecé a meditar de nuevo. Y todo el camino, y la manera como usted puede meditar es tome cada letra, cada palabra. Entonces, después vamos a desarrollar ese tema, pero voy a meditar la primera línea rápido. El Señor es mi pastor. Entonces empiezo, Él. Es un artículo definido. Es uno solo. Yo me pongo Él. Yo sé que habla del Señor. Está hablando de la exclusividad de Él. Empiezo a pensar en eso. ¿Por qué David lo describió así? Él. Después me muevo el Señor. Señor significa autoridad, dominio. Significa gobierno. Significa poderío. El Señor. ¿Quién es el Señor? El que creó el universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, el que murió en la cruz por mis pecados, el Hijo de Dios. Empiezo a pensar, ¿quién es el Señor? Entonces meditar, voy en 2 palabras y ya he recorrido media teología en lo que es Cristo, nomás meditando en eso. Entonces no estoy corriendo por el texto, sino pensando en Él. Estoy dedicando ese tiempo para pensar en Él y eso me lleva a un conocimiento más profundo de quién es el Señor. No se trata de, qué bien me siento, ya medité. No, no se trata de eso. Sino del deleite de que al hacer eso me estoy acercando más a Él. El Señor es. Ese verbo está indicando está indicando presencia, está indicando esencia. Es. No será, no puede ser, no ha sido, no quizás, no tal vez, es. Y Dios así revela su nombre. Él es el que es. Dice, yo soy el gran yo soy. Fíjense, el Señor es, nomás llevo 3 palabras. Es maravilloso meditar en la palabra. Y lo hice todo hasta el final, los 6 versículos. Todo el camino. Estaba meditando, meditando, meditando. Entonces, al hacer eso, la palabra se hace más parte suya. Porque no puede ser simplemente leer y pasar y ya hice mi lectura de hoy, sino meterse allí. Usualmente yo noto esto. No me tomen a mal, pero me fijo, soy muy fijado. Pero cuando a veces yo le pido a alguien, por favor, lee la lectura. Haz la lectura, lee y le pregunto, ¿qué fue lo que leíste? No saben qué fue lo que leyeron. La gran mayoría de las personas leen y no saben qué fue lo que leyeron. ¿Saben por qué? Porque nunca meditan en la palabra. No meditan. Porque meditar le va a llevar a observar las palabras, a notar lo que dice allí y a tener tanto cuidado cuando abre la Biblia, porque no está abriendo cualquier libro. Es la palabra del Señor, entonces se fija en lo que dice allí. Es Dios hablando y quiere saber, y si le pasa que no entendió, se regresa otra vez, pero no, quiere saber qué fue lo que Él dijo. Entonces es importante tener en consideración el valor de la palabra. Tiene un efecto transformador en la vida. Tercero, estudiar la palabra de Dios. Estudiar. 3 ejemplos de estudiar la Biblia. Pero antes de eso, leer la Biblia puede compararse con observar la superficie
del mar. Si usted va al mar, usted observa la superficie del mar, es bellísimo, las olas, el reflejo del sol, el color, la espuma cuando las olas pegan allí, o ver todo eso es hermoso. Pero nosotros una vez con Verónica en Hawái nos fuimos snorkeling. Y cuando nos metimos snorkeling era un mundo completamente diferente. Era una belleza ver a esos peces, ver los arrecifes, estar allí. No lo puedes ver desde arriba. Se distorsiona, inclusive si quieres ver es distorsionado, pero si te metes es bien diferente. Es fascinante. Y tenemos lugares como el acuario donde usted puede ver como si estuviera, casi como si estuviera adentro. Esa es la diferencia entre leer y estudiar. Leer es ver la superficie, estudiar es como que usted se metió allá y puede tocar las rocas, puede acercarse a los peces, puede diferenciar los colores, puede estar rodeado de donde usted está, ver, contemplar la variedad y la belleza de lo que está allí oculto a la simple vista. Entonces, 3 ejemplos de estudiar. Esdras 7:10. Esdras 7:10, voy a abrir el texto para que lo miremos. Esdras 7:10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Fíjense, es diferente decir había dedicado su corazón a leer, porque leemos y uno cuando lee, yo leo libros, cada semana tengo que estar leyendo mucho, y leo y voy como escaneando, pero cuando se trata de estudiar es diferente. Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Sí ven la diferencia? Porque la estudia, la practica y la enseña. Hay una conexión allí con el estudio. Cuando es algo profundo, mire, si uno de nosotros va al mar y dice, oh, vi las olas, pues todos hemos visto las olas. Pero Manuel nos dice, me fui a bucear, estuve 1 hora en lo profundo del mar. Vamos a estarle preguntando, ¿qué viste? ¿Cómo fue? ¿Qué notaste allí? ¿Pudiste tocar algún anguila o con esos animales y no te electrocutó? Estaríamos curiosos queriendo saber. Hay una gran diferencia. Él no estaría enseñando de su experiencia, porque esa es la diferencia entre leer y estudiar. ¿Sí? Entonces Esdras fue lo que hizo. Hechos 17:11. Vamos a Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Las sillas son las que están acá, hermanos, por favor, vénganse acá, vénganse, hay sillas para todos, vénganse para acá. Sí, allá no queremos que estén allá aisladitos, vénganse o se pueden hacer adelante, o acá también hay lugar, con confianza. Entonces, Hechos 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Tesalónica? A Pablo le dieron una arrastrada que lo dieron por muerto. Así dice. Lo dieron por muerto. Porque rechazaron la palabra. Pero cuando llega aquí, dice que ellos son los de Berea. Eran gente más noble. Y siendo más nobles, ellos al escuchar la palabra fueron y escudriñaron. Esa es la diferencia entre leer y estudiar. Ellos se metieron para revisar que lo que Pablo estaba diciendo coincidía con lo que ellos estaban escuchando, que estaba escrito en las escrituras, que estaba dado en las escrituras. Sí, lo hacían diario. Escudriñando diariamente las escrituras. Sí, muy buen punto ahí. Para ver si estas cosas eran así. Esa actitud de los bereanos, entonces usted en las disciplinas espirituales la toma. ¿Cómo? Se escucha la predicación, usted recibe unas notas, allí generalmente están casi todas las escrituras que el predicador usa, a menos que sea un predicador de afuera, yo no tengo ya control ahí.
pero procuro que tengan las escrituras allí. Entonces usted va a su casa y revisa qué dijo el pastor Enrique, qué dice la Biblia. Yo quiero estar seguro que él me está diciendo lo que la Biblia dice. Usted va y revisa. Entonces al final, ¿usted qué hace? El pastor Enrique dijo, no, la Biblia dice. Eso es lo que los bereanos hacían. No es lo que Pablo dijo, la Biblia dice. O las escrituras dicen. Claro, Pablo estaba trayendo también revelación nueva. Segunda de Timoteo 4:13. Cuando vengas, este es Pablo diciéndole a Timoteo, cuando vengas, trae la capa. Ok, cuando vengas, ¿de dónde? ¿Y quién? Pablo le escribe a Timoteo, cuando vengas a verme. ¿Dónde está Pablo? Está en la prisión. Segunda de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Quiere decir, piensen en esto, si usted presta atención cuando lee, si usted escudriña la escritura, usted mira lo que dice allí, usted dice, Pablo está para morirse. Si usted y yo estamos para morirnos, ¿qué vamos a pedir? ¿Un Nintendo? Eso es basura. Para lo que es el valor de la vida, en realidad no sirve para nada. ¿Qué vamos a pedir? Lo que sea más valioso para nosotros. Miren lo que Pablo pide. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Obviamente la capa era un asunto de vida o muerte para ellos en ese entonces. Con Carpo. ¿Y los qué? Los libros, especialmente los pergaminos. Es posible que Pablo se está refiriendo aquí a copias del Antiguo Testamento. Es posible que eso es lo que Pablo se está refiriendo. Entonces, para Pablo lo más importante en el momento cuando está cerca de la muerte, él lee la palabra. Entonces, tener una perspectiva clara del valor de la palabra es importantísimo. Estos 3 ejemplos nos ayudan a ver eso. Ya son las 10 y 16. Ya estamos para terminar, pero me va a tocar correr mucho aquí. Bueno, hagamos este pedacito. Algunos problemas por los que muchos cristianos no leen y estudian sus Biblias son la pereza. La pereza. Si usted no está leyendo la Biblia, ¿usted es qué? Bueno, dejémoslo ahí. Proverbios 15:19. Que no se vayan a enojar conmigo. Proverbios 15:19. Bueno, aunque se enojen, si no la está leyendo es un perezoso, así que deje eso a un lado. Proverbios 19 dice, el camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada. Hay otro texto que dice, la pereza anda tan lenta que la pobreza no tarda en alcanzarla. En este caso sería la pobreza espiritual. La inseguridad es otro problema que algunos tienen para no leer la Biblia, ¿sí? En cuanto a cómo estudiarla o por dónde comenzar. La diferencia entre leer y estudiar la Biblia, refiriéndome a lo que dije antes, leer y estudiar, la diferencia entre leer y estudiar es el papel y el lápiz. Pues si usted es electrónico, pues el iPad y el lápiz electrónico para escribir en el iPad. ¿Por qué? Porque la lee y está sacando notas de allí. Está sacando. Hay Biblias, el año pasado nos regalaron una en expositores y tiene mucho espacio a los lados. Entonces se presta para poner notas de lo que uno está leyendo. Entonces usted pone notas, hace preguntas a la palabra. Puede resumir el capítulo que lee para verificar sus conclusiones en un párrafo o resumir un párrafo. Léalo y trate de resumirlo. Y así usted se da cuenta si está entendiendo o no. Una vez que usted entienda la verdad, nadie podrá quitársela, pero tiene que trabajar para conseguirlo. No viene gratis, no viene por ósmosis. Ósmosis es la manera, corríjanme porque eso hace tantos años, pero ósmosis es la manera como el agua sube por las plantas, porque uno dice, la planta está tan alta, ¿cómo le llega agua hasta allá? Es ósmosis, es el proceso de ósmosis. Por la raíz la está absorbiendo y se sube por unos tubitos y trabaja contrario a la gravedad y llega hasta allá. Ok, para entender la Biblia no hay ósmosis. Usted tiene que abrirla,
tener un lápiz, un cuaderno o tener una Biblia donde pueda hacer anotaciones. Aprenda a distinguir los verbos, aprenda a distinguir los sustantivos, los adjetivos. Todos nosotros estudiamos español. Y si no sabe eso, por lo menos fíjese, noto que esta palabra se repite aquí. O noto que está diciendo 3 veces lo mismo. Esto debe ser importante. ¿Por qué lo dice 3 veces? Entonces toma esas notas, le pone colores. Yo recomiendo no compren Biblias que vienen marcadas, Biblia de arcoíris y toda esa onda. No lo haga, no lo haga. Esas son notas de alguien más. Haga usted sus propias notas. Usted saque sus propias notas. Sea disciplinado en su estudio, en la lectura, en escuchar, en memorizar, en meditar. Es lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? Ok, entonces la semana entrante seguimos revisando lo que estamos aprendiendo. Vamos a dejar hasta allí. Oremos y nos preparamos para seguir el servicio en un ratito. Padre, gracias por tu palabra, por tu verdad, por lo que estamos estudiando que nos desafía a ser disciplinados, a hacer la pereza a un lado, a hacer las piedras y los tropiezos, quitarlos de donde estamos para poder pasar y apartar esos tiempos específicos para leer, ese lugar específico para leer, ese cuaderno específico para tomar esas notas, ese tiempo específico para memorizar, para meditar y esa disposición para obedecer tu palabra y no solo eso, pero también enseñársela a otro, ser discípulos con ella, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Amén.